Bueno, vamos a ver protección contra la violencia familiar. Para ello nosotros tenemos que advertir que tenemos un doble orden normativo, a nivel nacional y a nivel provincial. Coinciden en muchos aspectos, en algunos son más extensivos y en otros tenemos como aspectos específicos regulados. En Nación, la primera ley es la 24417 de protección contra la violencia familiar, que es la primera ley que ya tiene varios años, que es la primera ley que se sancionó. La de la provincia también data de la misma época, pero fue reformada posteriormente. La 24417 quedó con un esquema bastante escueto en relación al avance que ha tenido la problemática, y es una norma muy corta y con pocas previsiones de situaciones particulares. Por eso se sanciona luego la 26485, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, en donde se da muchísimo más margen de análisis y actuación y de protección a todo lo que es la violencia de género y el rol de la justicia, más allá de que la ley va mucho más allá de la violencia familiar, porque prevé violencias en el marco de las relaciones laborales, sociales, en cualquier ámbito de la vida. También regula la violencia en el ámbito doméstico, pero bueno, da un detalle muchísimo más amplio de lo que se entiende por violencia, y establece medidas de acción a todos los organismos del Estado y en lo que nos interesa al judicial, en un procedimiento muchísimo más reglado y con muchísimas más injerencias. La ley de la provincia de Buenos Aires también data del año 93-94, es bastante antigua a esta altura, pero sí sufrió reformas posteriores, entre ellas la 14.509, que la pone en clave con la Ley de Protección Integral a las Mujeres. Entonces se establece reformas en nuestra ley provincial histórica, Ley de Violencia Familiar, para adecuarla a la particularidad a un análisis un poquito más profundo de lo que es la violencia de género en el ámbito familiar, ¿sí? Podemos establecer un concepto de violencia único o unívoco, más allá de las particularidades que pueda tener, y se entiende hoy en día claramente que es toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una persona en el ámbito del grupo familiar, ¿sí? Es acción u omisión, o sea, no necesariamente son acciones, afectan todos los aspectos de la vida de la persona, no necesariamente la vida o la salud física. Y obviamente en el ámbito de conocimiento en que estamos es cuando esos episodios suceden dentro de lo que es el grupo familiar, incluso aunque no configuren delito. La diferencia a nivel normativo está en qué se entiende por grupo familiar. Nosotros sabemos, o sea, lo venimos estudiando, que hay muchísimos modelos de familia y el Código Civil y Comercial claramente lo establece así, o sea que no hay una definición única de lo que es familia. Para los efectos de la aplicación de esta ley sí se lo limita. Tenemos la ley 24417 a nivel nacional, que hablaba de matrimonios o uniones de hecho, incluyendo ascendientes, descendientes, colaterales y o cosanguíneos, y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos. Y la ley provincial y la ley de protección contra las mujeres, en este avance un poquito más de la ley nacional, agregan también las relaciones de noviazgo y a las exparejas, por supuesto, ¿sí? El procedimiento, básicamente, en todas las leyes es el mismo, con algunas pequeñas diferencias que las vamos a ir marcando. El procedimiento se inicia con una denuncia. Esa denuncia puede ser escrita o oral. Si la ley establece que no necesita asistencia letrada para realizar la denuncia. Y que hay supuestos en donde es obligatorio denunciar. Por ejemplo, cuando las víctimas de violencia son menores de edad, incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismos, sus representantes legales, los obligados por alimentos y el Ministerio Público, los que se desempeñan en organismos asistenciales, educativos o de salud y de justicia en general, que tomen conocimiento de la existencia de esos hechos, ya sea públicos o privados, ¿sí? Tienen
o sea, tomen conocimiento o tengan indicios de que esos hechos suceden, tienen la obligación de denunciar, porque estamos hablando de personas que no pueden realizar la denuncia por sí. Y también la ley 26.485 establece a las mujeres como parte de estos grupos vulnerables, en donde la diferencia, ¿no? En realidad, la ley 26.485 establece la obligación de denunciar en caso de mujeres, y el resto de la norma, la ley provincial, por ejemplo, no habla de una obligación de denunciar, sino una obligación de informar a la autoridad administrativa o judicial que corresponda por parte de estos servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud públicos o privados, ¿sí? Porque entienden que para realizar la denuncia debe contar con la autorización de la mujer, salvo que sean delitos de acción pública. Ahí distingue. En cambio, la 26.485, que tiene como objetivo justamente erradicar la violencia contra las mujeres, establece a esos efectores la obligación de denunciar y la gratuidad de los procedimientos. Es un poquito más amplia en esta garantizar. La tensión en ese punto es derecho a la intimidad versus protección y erradicar un flagelo como es la violencia de género. Quizás en inclinarse hacia el derecho a la intimidad y que sea la propia mujer la que tenga que denunciar, salvo que es un delito de acción pública, porque ahí ya se va por las normas del derecho público, es en contra en contra de lo que implica la violencia de género, porque justamente si se ponen como grupos vulnerables, más allá de que no son incapaces, como los que enumeramos en el primer punto, ¿no? Se los califica como un grupo vulnerable por la situación de sometimiento a la que se encuentran, por la historicidad en las relaciones de simetría, asimetría, sin necesidad de ser incapaces desde el punto de vista jurídico, son claramente un grupo vulnerable. Entonces, un grupo vulnerable no podés necesariamente colocarlo en un lugar en donde su voluntariedad o su decisión sean determinantes, porque sabemos que muchas veces no existe esa iniciativa autónoma, ¿sí? Si hablas de un grupo vulnerable, el rol del Estado debe ser otro. Por eso la ley de protección contra las mujeres establece la obligación de denunciar sin necesidad de contar con la conformidad de la mujer, ¿sí? Bien. Procedimiento establece, bueno, primero el juez competente es el juzgado de familia, juzgado de paz, en el caso de que sea lo que haya, en el domicilio de la víctima, ¿sí? Establecen todas las normas, más o menos las mismas medidas, una lista, esta lista no es taxativa, pero es bastante abarcativa de las herramientas con las que cuenta el juez. Estas medidas se tienen que dictar al inicio del procedimiento, ¿sí? Cese de actos de perturbación o intimidación, prohibición de acercamiento, el famoso perímetro de exclusión, exclusión de la persona agresora de la residencia si sigue habitando con el grupo familiar, y el reintegro al hogar de la que pudo haber sido víctima, restitución de efectos personales, cualquier medida necesaria para garantizar la seguridad de las personas agredidas, fijación de una cuota alimentaria, la ley sigue hablando de tenencia provisoria si correspondiera, esto no fue modificado, actualizado, hablaríamos de cuidado personal. Si la víctima es menor de edad o incapaz, otorgar su guarda provisoria a otra persona, la suspensión provisoria del régimen de comunicación, inventario de bienes y el otorgamiento del uso exclusivo del mobiliario de la casa, prohibir al presunto agresor realizar actos en relación a los bienes, la compra y de tenencia de armas, bueno, y en general, todas las medidas conducentes para darle asistencia legal, médica, psicológica a el presunto agresor, ¿sí? Y a las presuntas víctimas, a ambos, porque se entiende que esto es una problemática que atraviesa la familia y a pesar de que haya claramente un agresor y un agredido, no deja de ser una problemática que puede tener solución desde la interdisciplina y que ambos aspectos de la relación requieren su tratamiento, porque estamos hablando de violencia familiar. Cuando la violencia sucede en otros ámbitos, es episódica, lograr hacer cesar la situación de violencia con alguna de estas medidas
probablemente sea más que suficiente. Ahora, cuando hablamos de vínculos familiares, hablamos de una relación que va a perdurar más allá del episodio o del cese del episodio. Entonces, la idea es no solo tomar una medida, sino poder realizar algún trabajo con sus miembros, vamos a ver cómo, a fin de restablecer los derechos vulnerados y brindar herramientas de solución a futuro, porque estas personas van a seguir vinculados. Por eso la asistencia legal, médica y psicológica es para ambos, a quien padece y a quien ejerce el derecho, ¿sí? Bueno, y toda otra medida que estime oportuno. Estas medidas se tienen que adoptar a las 48 horas de haber tomado conocimiento de la denuncia, ¿sí? Se apelan a los 3 días hábiles y con efecto devolutivo, o sea, no se suspende su ejecución y se realiza luego un informe interdisciplinario de evaluación del avance, de la situación, del impacto de la toma de las medidas, de cuál es la coyuntura en el momento en que esa evaluación de interacción familiar se realiza, y luego una audiencia con las partes, pero por separado, ¿sí? Porque está prohibida la mediación, ¿sí? Eso surge específicamente de la Ley de Protección contra las Mujeres, no de la 24417, sí de la Ley de Provincia también, en esa consonancia, porque se entiende que no están en igualdad de condiciones, no están en una situación de simetría para poder realizarse mediación. Entonces, la audiencia en la convocatoria del juez para escucharlos en forma personal se hace por separado. Y luego debería existir un control de eficacia de la medida periódica a través de la realización de informes o que las partes se acrediten la continuidad de sus tratamientos y, por supuesto, la sugerencia del juez de transitar los procesos de fondo que sean necesarios, si estamos hablando de un divorcio, una separación, realizar un plan de parentalidad, establecer una cuota alimentaria, ¿sí?